Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, hermanos, a este programa de renovación. Hoy, a nombre de nuestras comunidades cristianas y de todas las personas que se afanan y se preocupan tanto espiritualmente con sus oraciones como materialmente con su cooperación económica para que este programa siga adelante, a nombre de todos, hermanos, hoy les hago llegar esa voz de bienvenida. Hoy les hago llegar esa voz de bendecidos sean en Cristo. Hoy les invito a escuchar este programa, un programa que es continuación de los sacramentos y que en una forma muy especial quiero dedicarle al sacramento del matrimonio, dando distintas explicaciones sobre él. Así es, que todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Dios puso al hombre en un gran jardín, tenían de todo y les dijo así: os doy este mundo que es obra de Dios, cuidadlo vosotros, llenadlo de amor. Gracias Señor, porque en el hombre tu imagen quedó. Gracias Señor, sigue tu obra el trabajador. Esta canción hermosamente nos expresa el deseo del Señor, que el hombre domine y sea el Señor de la creación. Y algo más hermoso no es bueno que el hombre, imagen de Dios, esté solo, le dio compañera. Hermoso, repito de nuevo, saber que Dios en su bondad inmensa se ha preocupado por ti y por mí. Hermoso saber que Dios no hizo al hombre solo, sino que hizo compañera para él. Pero más hermoso saber la forma en que Dios puso al hombre y a la mujer para que compartieran y vivieran juntos. Quiero hablar sobre el sacramento del matrimonio y voy a dividirlo en 4 partes. La primera parte sobre la cual vamos a hablar es la naturaleza del matrimonio. Es decir, allí vamos a ver cómo Dios instituyó el matrimonio. En la segunda parte vamos a ver los pecados contra el matrimonio. En la tercera vamos a ver en sí lo que es el sacramento del matrimonio. Y luego vamos a ver cómo lograr un matrimonio feliz. Espero entonces, hermanos, que en los programas siguientes te unas a nosotros para seguir compartiendo sobre lo que en sí representa el sacramento del matrimonio en distintas formas. Hoy vamos a hablar de la naturaleza del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. Lo vemos en Génesis, en el capítulo 1, en los versos del 27 al 28. Y creó Dios el hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Palabra de Dios. Estas palabras, hermanos, vienen del Antiguo Testamento. Son algo muy especial porque en ellas vemos la voluntad de Dios y también vemos cómo Dios nos mandó a estar unidos por su bendición y también a ser fecundos, a multiplicarnos, llenando la tierra y sometiéndola. La canción que escuchábamos al principio es más o menos una bendición sobre estas palabras. Ahora entremos a contestar algunas preguntas como de costumbre para que nos demos cuenta en una forma fácil sobre lo que estamos hablando. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios lo hizo y estableció las leyes que lo rigen.
Dios instituyó el matrimonio y Dios dio las leyes que rigen el matrimonio. ¿Cuándo puso Dios el matrimonio dentro del plan de la vida humana? Cuando creó a Adán y a Eva. ¿Para qué instituyó Dios el matrimonio? Primero, para la procreación y educación de los hijos. La finalidad principal es la procreación y la educación de los hijos, y para la mutua ayuda de los esposos. Aquí vale la pena recordar que primero conoces a tu esposo o a tu esposa y después procreas los hijos. Primero te unes en el amor del Señor y luego puedes procrear los hijos. Entonces en esos esposos hay un deber y una responsabilidad inmensa del uno para el otro, porque si hay amor en el hogar, si hay entendimiento, si hay comprensión, va a poder haber una familia educada y unos hijos en conocimiento de lo que es la verdad y de lo que es la vida en Jesucristo. ¿Cómo sabes que Dios instituyó el matrimonio para la procreación y educación de los hijos? Así lo afirmó él mismo, ahí en el Génesis capítulo 1, verso 28. Sed fecundos y multiplicaos. Entonces Dios estableció el matrimonio, lo instituyó para que tuvieran hijos a través de la unión del esposo y la esposa. ¿Sí? Para que tuvieran hijos, para que se multiplicaran. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, allí en Génesis 2:18, y que desde el principio hizo al hombre varón y mujer, en Mateo 19:4, quiso comunicarle una participación especial en su propia obra creadora. Así lo dice el Concilio Vaticano II, hablando sobre la iglesia de hoy en el número 50. Quiso comunicarle una participación especial en su propia obra creadora. Miren qué hermoso. Los hijos nacen porque tu padre y tu madre de familia te unes en el amor del Señor y les das esa vida. Dios contó contigo para darle la vida a tus hijitos. ¿No te parece maravilloso que Él no simplemente creó un montón de muñequitos y de muñequitas y les dio el soplo de vida y los hizo hombres y mujeres, sino que creó un hombre y una mujer? Y de ese hombre y de esa mujer venimos todos nosotros. Es maravilloso saber que Dios cuenta con nosotros. ¿No nos dice el mismo sentido común que el matrimonio y el amor matrimonial están por su naturaleza destinados a la procreación de los hijos? Sí, las diferencias entre el hombre y la mujer lo manifiestan claramente. El cuerpo de la mujer está hecho para la gestación y la crianza de los hijos. El cuerpo del hombre, como más fuerte, dice relación con la defensa y sustentación de la familia. Las mujeres son en general más compasivas, más sentimentales que los hombres. Tales cualidades son especialmente requeridas en el cuidado y educación de los hijos. Entonces veamos qué maravillosamente Dios puso unas cualidades y dotes en el hombre y otras en la mujer. Unidos los dos vienen a formar también maravillosamente lo que el Señor ha dispuesto para la procreación de los hijos. ¿Cómo sabes que Dios quiso que el matrimonio sirviera también para mutua ayuda y amor de los esposos? Lo leemos en la Biblia. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. En el Génesis 2:18. Cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. En Efesios 5:33. Entonces veamos qué precioso que el uno ame a su mujer y que ella respete a su marido. Es amor mutuo. Y qué bueno es que el hombre no esté solo. Voy a hacerle una ayuda, pero adecuada. Dice una ayuda adecuada, no el tipo de ayudas que muchas veces nosotros tenemos, que a veces salen de más ayuda a los muebles que las mismas personas. Tenemos que ser personas conscientes y delicadas del ministerio que se nos ha confiado. Entonces, ¿el sentido común nos lleva a la misma conclusión? Sí, el sentido común muestra que tanto el hombre como la mujer
son incompletos por sí solos, pero que encuentran su complemento físico y espiritual en el matrimonio. El hombre necesita de la simpatía, comprensión y aliento de la esposa. Esta a su vez requiere el amor, afecto y compañía de su marido. Entonces, unas cosas tiene el uno, otras cosas tiene el otro. Poniendo las dos juntas tenemos la unidad y el complemento físico y espiritual en el matrimonio. ¿Cuál es la finalidad del placer sexual? Podríamos preguntarnos. Es atraer al esposo y a la esposa hacia esta expresión de mutua entrega, que al mismo tiempo fomenta y enriquece el amor y hace de los esposos cooperadores de Dios en la transmisión de la vida humana. Entonces, lo ha dado Dios para ayudarnos a transmitir la vida humana, pero ha sido como una expresión de mutua entrega y un enriquecimiento del amor. Es mutuo, hermanos, no es del uno y del otro o del otro no más, es mutuo. Los dos unidos en Cristo Jesús a través del matrimonio usan el sexo para la procreación, un atractivo del esposo y de la esposa. ¿Quiénes son los únicos que pueden gozar del placer sexual? Los esposos que están legítimamente casados y actúen de acuerdo con la ley de Dios. Los demás gozan de ese placer sexual, pero es pecaminoso, dice la palabra del Señor. Solo los esposos, de acuerdo con la ley de Dios, pueden hacer uso de ese placer sexual. ¿Cuántas esposas creó Dios para Adán? Solamente una. Dios quería que ese matrimonio sirviera de modelo para todos los matrimonios futuros, un hombre y una mujer. Entonces, allí vemos cuál es el ejemplo que debemos de seguir, el ejemplo de un solo hombre y una sola mujer en el matrimonio. Muchas personas habla uno con ellos y al hablar con ellos dice, bueno, yo tengo 10 hijos y entonces les pregunta a uno, ¿y cómo se llaman o qué edades tienen y dónde viven? No, pero es que 3 son de este señor y 5 son del otro y 2 son del otro. No, hermanos, no. Bajo la ley de Dios no está permitida, sino una esposa en el matrimonio y un solo esposo. Ya veremos más adelante en caso de viudez. La persona puede volver a casarse, pero mientras no debe de tener sino un solo esposo y una sola esposa. Dice el Génesis 2:24, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, lo dejan todo. Aquellos hombres que siguen unidos a su hogar y obedecen más a su papá o a su mamá, y aquellas mujeres igual que obedecen más a su mamá y a su papá que a su esposo, o viceversa a su esposa, no están cumpliendo con el mandato de Dios, porque dice, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. No se unen para dividirse, no se unen para destruirse, se unen para amarse y para complementarse el uno al otro en el mandato de el amor. ¿Por cuánto tiempo quiso Dios que el esposo y la esposa permanecieran juntos? Hasta la muerte. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 39 nos dice, la mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor. No dice para unirse con quien quiera, sino para casarse con quien quiera. Y dice que están unidos hasta la muerte. Una vez que falte uno de los cónyuges, el otro puede unirse, pero en el Señor a otra persona. ¿Por qué quiso Dios que los esposos permanecieran juntos hasta la muerte? Una razón de orden práctico es que la madre no puede criar a sus hijos adecuadamente sin la ayuda del esposo, y esto lo vemos bien claro. Una madre que tiene hijos de un hombre y después se une a otro y tiene hijos de ese hombre, empiezan los problemas en el hogar, y muchas veces no hay ni padre de familia, entonces no hay respeto, y los hijos se educan y se crían como quieren,
y entonces hay tantas fallas en el hogar. Toma de 20 a 30 años crear una familia. Esto es una parte significativa de la vida conyugal. De modo que la ley que exige la permanencia unida de los esposos hasta la muerte significa una valiosa ayuda para la estabilidad del hogar. Además, la misma naturaleza del amor sagrado del matrimonio requiere que el lazo de unión entre los esposos permanezca firme hasta la muerte. Y vuelvo a repetir, es lindo los hogares en que hay unidad, hay estabilidad y es un solo matrimonio, porque allí los hijos respetan a su padre, respetan a su madre y ven el mutuo respeto entre sus padres. Entonces ellos van viviendo y se van alimentando de esta bendición de Dios. Esos hogares donde no hay padre de familia o donde viene otro hombre a tomar la rienda del hogar y ya no tiene respeto por estos niños que había antes. Ellos también son criaturas de Dios, son hijitos de Dios, simplemente porque se les da un hospedaje o se les da una comida, ya no se les puede tratar como animales. Y en muchos hogares, cuando hay un segundo o un tercer matrimonio, no se les tiene sino un cariño especial a los hijos de este matrimonio, pero a los anteriores se les mira como algo raro, como algo imposible, como algo difícil. Y muchas veces esas humillaciones y todo ese maltrato los lleva a ellos a llevar una vida de lo que llama el mundo frustrada, una vida acabada, terminada, sin ilusiones. Y son muchachos o muchachas que viven mal vividos y que luego ellos mismos van a formar hogares mal formados. Es doloroso, muy doloroso. ¿Qué es matrimonio válido? Matrimonio válido es el verdadero matrimonio, o sea, el que cumple con todos los requisitos esenciales establecidos por Dios y por su Iglesia. En San Marcos, en el capítulo 10, en el verso 9 nos dice: ningún poder de la tierra puede romper un matrimonio cristiano válido una vez que ha sido consumado. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así nos dice San Marcos en el capítulo 10, verso 9. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, si ese matrimonio es válido, digo válido porque muchas veces se forman matrimonios, pero ilegalmente. Se forman matrimonios y en ellos hay una serie de impedimentos que más tarde vamos a ver. Y estos impedimentos no dejan que el matrimonio sea válido. Sí hubo matrimonio, pero es un matrimonio inválido bajo muchos impedimentos. Entonces, la Iglesia, en estos casos, ayuda a las personas. Pero de nuevo repito, el verdadero matrimonio es el que cumple con todos los requisitos esenciales establecidos por Dios y por su Iglesia. Ahora, ¿qué es el matrimonio inválido? Es una unión que a los ojos de Dios no tiene el carácter de verdadero matrimonio. Una pareja casada inválidamente debe separarse o celebrar matrimonio válido si es posible. Vemos en la Primera de Corintios, en el capítulo 6, verso 9, algunas de las cosas que hacen un matrimonio inválido. Ni los impuros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Entonces, personas que tienen, por ejemplo, este tipo de impedimentos o este tipo de obstáculos no forman un matrimonio válido. No, mis hermanos, son matrimonios inválidos, son inválidos. ¿Qué es necesario para que el matrimonio sea válido? Que el hombre y la mujer sean solteros de edad conveniente y que decidan libremente, que sean capaces de relación sexual y que estén determinados a vivir juntos y guardarse mutua fidelidad hasta la muerte, y que pretendan procrear una familia y que por otra parte no se hallen impedidos por ninguna de las leyes de Dios. Está prohibido, por ejemplo, casarse entre parientes cercanos como tíos, tías, sobrinos y sobrinas. Y ya ustedes saben que esto trae consecuencias graves. Muchas veces estos niños de estos matrimonios nacen deformes. Entonces por eso la Iglesia prohíbe estos matrimonios para evitarles problemas más serios en el futuro. Hay gente que no los entiende y creen que son simples exigencias. No hay tal, no son exigencias. Es simplemente la Iglesia precavida y que quiere evitarles a ustedes mismos esos problemas. Entonces, para que sea válido ese matrimonio, es necesario que todo esto que acabamos
de mencionar se cumpla. ¿Impuso Dios estas leyes solamente a los católicos? No, todos los seres humanos tienen que someterse a ellas. Sin embargo, los católicos están protegidos también por leyes especiales de la Iglesia, que rodean de mayores defensas a la santidad del matrimonio. Por ejemplo, un católico no puede casarse válidamente si no es en la presencia de un sacerdote y 2 testigos, a no ser por especial concesión. Entonces los católicos deben casarse ante la presencia de un sacerdote y de 2 testigos. Es protección de la Iglesia. ¿Tiene el Estado autoridad para cambiar las leyes de Dios? No, porque Dios instituyó estas leyes mucho antes de que existiera ninguna forma de gobierno. Pero el Estado puede dictar leyes que establezcan la necesidad de solicitar permiso y de inscribirse. Asimismo, leyes relacionadas con la salud, los derechos de propiedad y cosas por el estilo, mientras tales disposiciones no sean contra la ley de Dios. ¿Puede el hombre y la mujer encontrar verdadera felicidad en el matrimonio? Sí, a condición de que se ajusten al designio de Dios en el matrimonio. En el Eclesiástico, en el capítulo 26, en los versos del 1 al 4 nos dice: feliz el marido de mujer buena, el número de sus días se duplicará. La mujer varonil da contento a su marido, que acaba en paz la suma de sus años. Mujer buena es buena herencia, asignada a los que temen al Señor. Sea rico o pobre, su corazón es feliz. En todo tiempo, alegre su semblante. Es palabra de Dios. Miren qué hermoso, cómo el hombre y la mujer sí pueden ser felices en el matrimonio. Está en la palabra del Señor y su palabra se cumple en nosotros si queremos hacerla realidad. La última pregunta que podríamos preguntarnos hoy al analizar este tema que está relacionado con la naturaleza del matrimonio es: ¿cuál es la mayor fuente de felicidad en el matrimonio? La mayor fuente de felicidad es el tener hijos y criarlos en el amor y en el temor de Dios. Los archivos de los juzgados manifiestan que se rompen menos matrimonios entre las familias de numerosos hijos. Yo creo que allí como que hay un compromiso más serio, más grande, más especial. De todos modos, el tener hijos y criarlos en el amor del Señor es la fuente de la felicidad de los hogares, porque ya que se han unido en matrimonio, que han sentido el llamado al matrimonio y se dedican a criar sus hijos, ¿qué mayor recompensa pueden esperar sino la gloria del Señor? ¿Y qué mayor alegría sino saber que esos hijitos son todos para el Señor? Ahora digamos algunos puntos prácticos. Primero, tanto las leyes humanas como las divinas están destinadas al bien de la sociedad. Ocurre a veces que una ley determinada, concretamente una relativa al matrimonio, resulta muy dura para un individuo. Hay que recordar entonces que te casas para los momentos mejores y para los peores. De modo que si tu vida matrimonial, sin falta tuya, resulta infortunada, si tu matrimonio se rompe o si encuentras que las leyes de Dios son difíciles de observar, pide a Dios fortaleza para cumplir su voluntad. Pide a Jesucristo crucificado te dé fuerzas para llevar tu cruz. El sacramento del matrimonio concede a las personas casadas gracias especiales para vivir la vida conyugal en conformidad con las leyes de Dios. Él no ha hecho excepción en ningún caso. Si la rompes por cualquier motivo que sea, cometes pecado grave. Y el segundo punto práctico es: no trates de dictaminar sobre la validez de tu matrimonio o del de otra persona. Esto compete únicamente a los expertos en la materia. El sacerdote que te instruye podrá ilustrarte sobre la validez de tu matrimonio. En otras palabras, hermanos, si se casan, entiendan que están cumpliendo en ese momento con una obligación y un deber, pero que es un compromiso con el Señor a través de esa persona, y sepan que es para las buenas y para las malas, en la pobreza y en la riqueza, en el hambre y en la enfermedad. En todo momento, el uno y el otro se soportarán y se ayudarán. Ahora, si hay algún inconveniente o algún problema,
ustedes mismos no decidan, acérquense al sacerdote y él podrá ayudarles a tomar en cuenta los detalles de todo lo que está pasando y él podrá ver qué es lo mejor que se puede hacer y aconsejarles en ese caso. Hagamos al hombre, se dijo el Señor, a imagen divina y así lo creó, que el hombre domine y sea el Señor de toda la tierra que Dios le entregó. Gracias Señor, porque en el hombre tu imagen quedó. Gracias Señor, sigue tu obra el trabajador. No es bueno que el hombre, imagen de Dios, habite en la tierra sin una mujer. Le doy compañera en plan de igualdad, ni ella es menos, ni él será más. Gracias Señor. Sí, hermanos, demos gracias al Señor porque nos ha dejado compartir con un hombre o con una mujer en el matrimonio. Y demos gracias al Señor porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Él se ha acordado de nosotros y así nos ha dado la oportunidad de vivir y de ser felices. Gracias, hermanos, por participar de este programa. Y gracias a nombre de todos aquellos que nos ayudan a llevar este programa hasta ustedes. Que el Señor les bendiga. Que la paz, el amor y las bendiciones del Señor Jesucristo les acompañen siempre. Alabado sea el Señor Jesús, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.